Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de bronquiolitis. Em, Primeramente quiero saludarles a todos y agradecerles por la invitación. El tema de hoy que vamos a tomar es bronquiolitis, una infección bastante frecuente en lo que es pediatría en las épocas de invierno. Bien. En cuanto a la definición, vamos a decir que la bronquiolitis es una enfermedad aguda de etiología viral que afecta el aparato respiratorio en forma difusa y bilateral que se manifiesta clínica y funcionalmente por la incapacidad ventilatoria obstructiva del paciente. Generalmente va a tener una edad límite de presentación hasta los 2 años de vida. Se considera posible hasta 2 episodios de bronquiolitis y la duración del proceso viral depende del agente causante. En los últimos estudios que se ha hecho comparativo, digamos, desde que ha habido la pandemia por el SARS-CoV-2, se ha visto que del total de todas las bronquiolitis que hemos tenido, em, el virus sincitial respiratorio siempre es el más frecuente que se encuentra. Después viene el rinovirus y también se ha llegado a encontrar el coronavirus, pero no el SARS-CoV-2, ¿no? Son otros agentes causantes que nos producen también estas infecciones respiratorias en las épocas de invierno. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que el causante de esta enfermedad es causante de epidemias anuales de infecciones respiratorias, es de distribución universal. Las epidemias se producen desde mediados de abril hasta mediados de septiembre aproximadamente. El virus sincitial respiratorio es el agente que mayormente produce esta enfermedad y es de muy alta contagiosidad. Los niños entre 1 a 4 meses de vida presentan mayor riesgo de desarrollar infección severa. La mortalidad de la bronquiolitis es aproximadamente del 7% en países subdesarrollados. Es más frecuente en menores de 6 meses y va a predominar de 2 a 1 en varones. En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que el virus entra, ¿no? Hay una inoculación del virus en el tracto respiratorio. Primero va a estar en el tracto respiratorio superior. El virus va a infectar primero las células epiteliales nasales, produciendo un cuadro, digamos, de rinorrea abundante, ¿no? Como manifestación inicial. Esto más o menos va a dar un tiempo de 4 días, donde el sistema inmunológico inmaduro del bebé no va a poder eliminar los virus de las vías aéreas respiratorias, por lo tanto el virus se va a ir replicando y se va a transferir al tracto respiratorio inferior. Una vez que el virus va a estar en el tracto respiratorio inferior, el virus va a continuar infectando las células epiteliales del tracto inferior y vamos a tener como clínica la tos debido como desencadenante inflamatorio y de receptores irritantes. También otro síntoma va a ser la taquipnea y como otro síntoma la mala alimentación, deshidratación, consecuencia de estas dos anteriores. Más o menos en el lapso de 3 a 7 días vamos a tener un curso agudo donde la vía respiratoria del bebé que tiene un pequeño diámetro y se va a predisponer a la obstrucción de la vía aérea por cualquier motivo, ya sea por el edema o por la presencia de secreciones. En cuanto a la obstrucción de la vía inferior, el virus sincitial respiratorio infecta solo la capa superficial epitelial y desencadena una respuesta inflamatoria que produce edema peribronquial e infiltrado mononuclear, produciendo un desprendimiento del epitelio que va a causar diversos grados de obstrucción en la vía distal. Los virus más frecuentes que vamos a presentar en la bronquiolitis, el predominante va a ser el sincitial respiratorio, que va a tener un periodo de incubación de 3 a 8 días. Después tenemos el adenovirus, que tiene una incubación de 5 a 7 días, el rinovirus, el influenza, el parainfluenza, ¿no? Y después siguen los demás virus, pero estos son los que más predominan. El virus sincitial respiratorio es un virus RNA
que va a tener unas proteínas, la F y la G, que son importantes en la infectividad y la patogenicidad del virus. Existen varios subtipos debido a cambios de la proteína G. Estas variaciones podrían explicar las frecuentes, o sea, las reinfecciones por el virus sincitial respiratorio. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo para que un niño pueda desarrollar una bronquiolitis? Puede haber la ausencia de lactancia materna en niños menores a 2 meses. El sexo masculino los predispone. La exposición al humo del tabaco, hermanos en edad escolar, la asistencia a guarderías, el hacinamiento y los menores de 6 meses. Este es un extracto de un estudio donde habla justamente, ¿no? Los factores que van a ser del propio huésped, que van a ser la falta de lactancia, la vacunación incompleta, pacientes prematuros, pacientes desnutridos, y por parte del medio, el hacinamiento, la época invernal, la asistencia a guardería o hermanos menores en edad escolar, la madre analfabeta, la madre adolescente, que tienen en realidad pocos signos de alarma, ¿no? Para poder ir a tiempo al centro de salud. La contaminación ambiental que predispone a las infecciones, la contaminación domiciliaria, como ser el tabaco o algunos consumos de biomasa, ¿no? Cuando generalmente en la época de invierno, cuando deciden calefaccionar el hogar. Los factores de riesgo en cuanto a infecciones respiratorias agudas, bajas, graves, vamos a tener en todos los niños menores a 3 meses, que tengan inmunodeficiencias, que tengan una cardiopatía congénita o enfermedades pulmonares crónicas, por ejemplo, la displasia broncopulmonar, ser niños prematuros o con bajo peso al nacer, desnutridos, o que tengan alteraciones en el neurodesarrollo como parálisis cerebral o otras enfermedades neuromusculares, ¿no? Estos factores van a hacer que el paciente tenga más predisposición a tener una bronquiolitis de mayor grado de severidad. En cuanto a la patogenia, el periodo de incubación es aproximadamente de 5 días. El virus se va a replicar, como ya habíamos dicho, en la nasofaringe y luego en el tracto respiratorio bajo. Va a estar en el epitelio ciliado, donde va a ser el más afectado y donde va a ser el sitio donde se va a replicar. Se llega a encontrar necrosis en el epitelio bronquiolar, infiltrado peribronquial, edema submucoso. Y la obstrucción de la pequeña vía aérea se va a dar por tapones de moco, fibrina o los mismos detritos celulares. En cuanto a la clínica, vamos a tener 3 etapas bien marcadas. La primera etapa es donde el niño se infecta y va a tener síntomas altos de vía aérea alta, ¿no? Como tos, rinorrea, compromiso de conjuntival, inclusive pueden llegar a tener otitis y fiebre. En la segunda etapa ya el paciente va a comprometerse más, es la peor etapa, digamos, de la enfermedad, donde va a haber tapipnea, aleteo nasal, asincronia, tórax abdominal, ¿no? Esa disociación al respirar, expiración prolongada, estertores, sibilancias polifónicas. También aquí en esta etapa es importante valorar el tema de la alimentación y el sueño en el paciente. Hay que monitorear el tema de las apneas, la hipoxemia, la falla de bomba o las sobreinfecciones, ¿no? Esta es la peor etapa de la bronquiolitis. Y la tercera etapa, ya después de la segunda etapa, pasados los 3-5 días, ya viene la convalecencia, donde el paciente ya va normalizando su hipoxemia, se va resolviendo la obstrucción y, bueno, puede persistir una tos con secreción, ¿no? Así como más catarral, que va a durar, puede llegar a durar inclusive hasta 20 días, pero el paciente ya tiene mejor estado general. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo para que uno tome en cuenta que este paciente puede tener una mala evolución? Es en todo paciente que tenga menos de 6 semanas de vida, que sea prematuro, que tenga una enfermedad crónica neonatal como la displasia, que sea desnutrido, que tenga una cardiopatía, que tenga fibrosis quística o que tenga otra enfermedad pulmonar crónica como otra enfermedad crónica, enfermedades neurológicas o metabólicas o inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, ¿no? Entonces, en todo paciente que te venga a la emergencia o que venga a la consulta con alguno de estos factores de riesgo, es importante tomar en cuenta y tal vez dejarlo ya
internado al paciente para tenerlo en más observación. El score de tal modificado nos va a ayudar, digamos, a clasificar la severidad de este paciente, ¿no? Donde vamos a valorar lo que es la frecuencia, la frecuencia respiratoria, las sibilancias, el tiraje y la saturación. Con ayuda de esta tabla vamos a poder clasificar al paciente en leve, moderado a severo y de acuerdo a esto también poder llegar a tomar conducta. La clasificación de la gravedad, también algo que tenemos que tomar en cuenta. En este estudio, por ejemplo, te habla y te dice que la ingesta de alimentos en las últimas 24 horas previas es un marcador importante de la hipoxia en los lactantes con bronquiolitis. Se ha visto que la reducción de la ingesta de lactante en mayor del 50% de los pacientes en las últimas 8 o 12 horas se va a asociar bastante a la hipoxemia o a la mala evolución de este paciente. Y también nos va a ayudar a que la recuperación de la alimentación nos ayuda a predecir la evolución misma del paciente. Los principales diagnósticos diferenciales para la bronquiolitis vamos a tener lo que es el asma, la fibrosis quística, la displasia broncopulmonar, el síndrome aspirativo, malformaciones pulmonares, reflujo gastroesofágico, trastornos en la deglución y las cardiopatías. Entonces es importante ante la sospecha, si te llega, por ejemplo, una sospecha de bronquiolitis en diciembre, tendrías que tomar en cuenta estos diagnósticos diferenciales, ¿no? Porque no es propio de la época y hay que ir viendo las demás cosas, ¿no? En cuanto al enfoque de los exámenes complementarios, el diagnóstico de bronquiolitis va a ser clínico, por lo que no es necesario realizar exámenes complementarios de rutina para una bronquiolitis. Pero generalmente vamos a querer pedir algunas cosas para, digamos, apoyar a nuestro diagnóstico, en los cuales podemos pedir, por ejemplo, un virológico de secreciones nasofaringeas. Más que todo esto se pide a pacientes internados y lo ideal es pedir al inicio del cuadro, ¿no? Para tener un mayor rendimiento. Y esto en realidad nos va a decir, digamos, cuál es el agente causal y el probable pronóstico, ¿no? Sabemos que el virus sincitial nos va a dejar más secuelas y el adenovirus también. Otro de los exámenes complementarios que suelen apoyarnos en nuestras internaciones son las radiografías de tórax. ¿Qué es lo que vamos a buscar en una radiografía de tórax? Vamos a encontrar infiltrados peribronquiales, manguitos densos peribronquiales, que pueden tener o no insuflación, visualizando así entre 9 o más espacios intercostales. El aumento de estos espacios intercostales, la horizontalización de las costillas, el aplanamiento del diafragma o el mediastino en gota, ¿no? Donde el corazoncito parece como colgadito. Puede haber o no presencia de atelectasias subsegmentarias debido a los tapones de moco que se puede presentar. Y puede haber también infiltrados intersticiales o zonas de consolidación con broncograma aéreo, difíciles de diferenciar en una neumonía bacteriana. Sabemos que en medicina siempre hay excepciones. Esta es una radiografía típica de la bronquiolitis, donde vamos a encontrar horizontalización de las costillas, aplanamiento de los diafragmas, un poco el mediastino angosto. Entonces, más o menos para guiarnos un poco cómo podría ser una radiografía de tórax. En cuanto a los exámenes complementarios, ¿qué es lo que más nos puede ayudar? El estado ácido base arterial, como para ver, digamos, cuánta es la deficiencia de oxígeno que tiene el paciente, ya sea en un estadio grave o de riesgo de un paro respiratorio, que nos va a ayudar para referir al paciente, por ejemplo, a terapia intensiva. Nos ayuda a valorar la severidad de la evolución y también para paciente que puede llevar varios días que para ir viendo la evolución de este paciente. El hemograma en realidad es de poco valor, ya que puede haber leucocitosis con predominio de neutrófilos, pero eso no quiere decir que no sea una bronquiolitis. No se recomienda ni hemocultivo ni urocultivo.
¿Cuáles van a ser los criterios de internación para un paciente que acude con bronquiolitis a la consulta? Paciente que presenta dificultad para alimentarse, que esté deshidratado, que tenga una alteración del sonsorio, que tenga hipoxemia, que presente episodios de apnea o que sospechemos de una sepsis. ¿Qué tenemos que considerar en los pacientes para internarlos en los lactantes? Que sea menor de 6 meses, es mejor directamente dejarlos internados, que sean desnutridos, que la madre, digamos, sea tenga poca alerta, digamos, de los signos de alarma. No sabemos, o por ejemplo, que viva en lugares alejados y que le cueste llegar al centro de salud, o que tenga alguna enfermedad concomitante. ¿Cuáles van a ser los criterios para egresar al paciente? Que tenga una estabilidad clínica, que se alimente bien, que la saturación sea por encima de 92 y que haya una mejoría de la dificultad. ¿Cuáles van a ser las medidas de soporte y control en el domicilio? Viene un paciente y consideramos que no es necesario internarlo. ¿Qué es lo que le vamos a decir a la madre? Pedirle a la madre que lo posicionen de cúbito dorsal con la cabecera elevada a 30 grados, 30 grados la cabecera, evitando la deflexión de la cabeza sobre el tórax. Que haya una desobstrucción de la nariz mediante irrigación con solución fisiológica, o sea, que haya unos aseos nasales, que haya aspiración de las secreciones, sobre todo antes de alimentarse y también antes de dormir, cosa del que el paciente tenga una vía aérea permeable, ¿no? Una nariz permeable. Que la alimentación sea de manera fraccionada, o sea, si bien puede mantener la misma cantidad de leche, pero en pocas cantidades, pero más veces. Evitar contaminantes ambientales como ser el tabaco, vigilar los signos de empeoramiento o de alarma que determinen en la consulta en forma inmediata, enseñarle a la madre, ¿no? Los signos de dificultad respiratoria, cuando aumenta la frecuencia o el trabajo respiratorio, cuando se pone cianóstico, pálido, si es que empezara a rechazar alimento, si es que empezara con vómitos o si lo ve todo el tiempo dormido, ¿no? Entonces, es importante explicarle todos estos síntomas a la madre, qué es lo que tiene que controlar, ¿no? Y llamarle a control a las 24 o 48 horas como mucho, ¿no? De acuerdo como considere el médico. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento va a ser la posición del paciente, que el paciente esté cómodo, la temperatura, que no haga fiebre, que esté bien hidratado, bien alimentado, ¿no? Y lo ideal para el paciente es no se recomienda fisioterapia respiratoria en pacientes con bronquiolitis aguda a nivel pulmonar, pero sí generalmente las fisioterapeutas en el hospital nos ayudan con el tema de la aspiración de secreciones nasales, ¿no? De mantener limpia la vía aérea. El aspirado nasofaringeo debido a que son respiraciones nasales. Claro, justamente esto es importante mantener la vía nasal libre porque ellos siempre están respirando por la nariz más que por la boca, ¿no? Cuando son muy pequeñitos. Y además tomar en cuenta que en la fase catarral, estas secreciones nos van a producir, ¿no? Atelectasias o en pacientes, por ejemplo, con afectaciones neuromusculares, también van a tender a hacer tapones mucosos que nos van a producir a consecuencia las atelectasias y la obstrucción de la vía aérea. El tratamiento ya sería intrahospitalario, vamos a usar lo que es el oxígeno. Si es que el paciente presenta dificultad respiratoria grave o cianosis, debe recibir oxígeno suplementario y se va a suspender cuando el paciente sature mayor a 92. La valoración conjunta, es importante la valoración conjunta de los signos vitales de dificultad respiratoria y la saturación de oxígeno, ¿no? O sea, porque puede ser que el paciente sature 80 a 92 o 90, pero tenga una frecuencia cardíaca de 160, entonces no es concordante, ¿no? Entonces conviene todavía dejarle un tiempito hasta que el paciente pueda equilibrar todo. Se ha visto que los corticosteroides no se recomiendan en ninguna de sus formas de administración, ni vía oral ni endovenosa. Se ha visto que no hay respuesta. Se puede probar usar los agonistas beta-2 adrenérgicos, que a veces en el caso de que el paciente
tenga un índice predictivo de asma, por ejemplo, suelen tener algunas veces buena respuesta a los broncodilatadores. En caso de que se considere oportuna la utilización de un broncodilatador, se recomienda hacer una prueba terapéutica justamente para ver en estos pacientes que puedan tener un índice predictivo de asma. Y si el paciente responde al salbutamol, se puede dejar, ¿no?, la medicación. Pero en el caso de que veamos que el salbutamol no le hace ningún efecto, no conviene dejarle como tratamiento. Se ha visto que la adrenalina se puede usar, digamos, como rescate para ayudar un poco al paciente, pero no dejarlo en horario, ¿no? No dejarlo regar. Las guías internacionales en realidad no recomiendan el uso de la adrenalina. También se ha estado viendo estudios, por ejemplo, de la solución salina hipertónica al 3%, donde se ve que la solución salina aumenta la depuración mucociliar, ayudando, por ejemplo, en la ruptura de los enlaces iónicos dentro del gel de moco. También nos ayuda como flujo osmótico de agua hacia el interior de la capa del moco, haciendo que el moco sea más fluido. Y también estimula la liberación de prostaglandina E2, por lo tanto puede llegar a reducir el edema de la pared. Todavía se sigue haciendo estudios para ver la respuesta en los bronquiolitos con la solución hipertónica, que generalmente lo vamos a usar nebulizado en pacientes que estén hospitalizados, ¿no? Los antibióticos se ha visto que no se debe utilizar porque sabemos que es una infección producida por un virus. No hay evidencia sobre usar acitromicina o claritromicina. No está recomendada. Pero cuando existe una infección o una sobreinfección, se debe tratar como la sospecha de la infección, ¿no? Pero digamos, no por la bronquiolitis. El palimizumab es un medicamento que lastimosamente no llega a Bolivia, son anticuerpos monoclonales para el virus sincitial respiratorio. Estos en realidad tienen ciertos criterios para usar, ¿no? Generalmente usamos en niños con displasia broncopulmonar o niños prematuros. Se les pone en etapas antes de que llegue el invierno, justamente para prevenir. Una vez que pasa el invierno, se suspende la medicación. ¿Cuáles van a ser las recomendaciones para la bronquiolitis? Aspirar las secreciones respiratorias antes de cada toma y antes de cada tratamiento. Es oportuno usar solución fisiológica antes de estas aspiraciones, aspiraciones de las secreciones, justamente para fluidificar un poco el moco que tienen, ya que estos tienden a hacerse como tapones, ¿no?, del moco. Y siempre hay que valorar, antes de valorar al paciente, verificar que tenga la vía aérea libre, ¿no? Que esté la nariz destapada para poder valorar, porque si el paciente viene con la nariz obstruida, probablemente nos desature, esté con más dificultad y nuestra valoración no sea efectiva. Siempre es importante aplicar las medidas posturales que se ha indicado, valorar el estado de hidratación, la capacidad que el bebé tiene para tomar, considerar en algún caso usar una sonda nasogástrica para alimentarlo, fraccionar y tal vez hasta espesar las tomas para que tenga menos dificultad en la ingesta. La alimentación por sonda, que ya habíamos hablado, se puede llegar a considerar. Y si este paciente realmente está comprometido, es mejor dejarle una vía aérea, una vía intravenosa. La lactancia materna se ha visto que protege de estas infecciones de vías bajas, incluida la bronquiolitis. Por lo tanto, debemos promocionar lo que es la lactancia materna, más que todo en los niños menores a 6 meses. Mantener la lactancia materna más de 4 meses ofrece mayor protección contra estas infecciones y los pacientes que toman lactancia materna tienen menos riesgo de desarrollar una bronquiolitis grave, ¿no? En el caso de que la presentaran, si tienen lactancia materna exclusiva, tienden a ser menos graves. Bueno, les agradezco la invitación y cualquier duda o consulta estamos para responderles.